El siguiente material educativo digital tiene como propósito desarrollar la unidad de sistemas de ecuaciones algebraicas lineales. Cuando es necesario describir en términos matemáticos una situación problemática, no es raro que surja un conjunto de ecuaciones. Muchos problemas de negocio, de economía, son planteados a través de una modelación matemática que conlleva resolver sistemas de ecuaciones lineales para determinar la solución buscada. Para estudiar este tema se parte previamente de la definición de ecuación algebraica lineal, para introducir el concepto de sistema de ecuaciones algebraicas en forma general y matricial. Luego se analizarán las condiciones de compatibilidad del sistema y por último se plantearán las distintas formas de resolverlo. A continuación presentamos la forma que tiene una ecuación algebraica lineal. Como se observan, participa A sub 1, A sub 2, A sub n, que son los coeficientes de la ecuación. Y lo identificaremos como A sub i. X sub 1, X sub 2, X sub n son las incógnitas de la ecuación, que la identificaremos con X sub i. K es el término independiente de la ecuación. Esta ecuación puede ser escrita en forma matricial. Para ello, en primer lugar, vamos a escribir la matriz fila de los coeficientes de orden 1 por n, a la cual llamaremos A. La matriz columna de las incógnitas de orden n por 1, a la cual llamaremos X. Finalmente, a la matriz del término independiente, a la cual llamaremos K. Esta ecuación algebraica lineal puede ser escrita como el producto de la matriz de los coeficientes por la matriz de las incógnitas igual a la matriz del término independiente. Estamos en condiciones de definir qué es un sistema de ecuaciones algebraicas lineales. Un sistema de ecuaciones algebraicas lineales es un conjunto de ecuaciones algebraicas lineales consideradas simultáneamente. Como se observa, participan distintas ecuaciones lineales que se agrupan con una llave. En cada una de las ecuaciones encontramos los coeficientes, las incógnitas y los términos independientes de cada ecuación. Si todos los términos independientes de las ecuaciones del sistema son iguales a 0, se trata de un sistema de ecuaciones algebraicas lineal homogéneo. Si al menos uno de los términos independientes es distinto de 0, se trata de un sistema de ecuaciones algebraicas lineal no homogéneo. Este sistema de ecuaciones algebraicas lineales puede ser escrito en forma matricial, donde nos encontramos con la matriz de los coeficientes, a la cual identificaremos con la letra A, que para este caso es de orden m por n. Por otro lado, tenemos X, la matriz columna de las incógnitas de orden n por 1. Allí se encuentran las incógnitas del sistema. Por último, tenemos K, la matriz de los términos independientes, matriz columna de orden m por 1. Este sistema de ecuaciones algebraicas lineales puede ser escrito en forma matricial como el producto de la matriz de los coeficientes por la matriz de las incógnitas igual a la matriz de los términos independientes. Presentamos a continuación algunos ejemplos de sistemas de ecuaciones algebraicas lineales. Como se observa, en este sistema de ecuaciones algebraicas lineal participan 3 ecuaciones. En la primera ecuación, en el primer miembro, encontramos 4 términos.
2x sub 1 más x sub 2 más 3x sub 3 más x sub 4 igual a 1. Siendo x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4 las incógnitas. En la segunda ecuación encontramos x sub 1 más x sub 2 menos 2 igual a x sub 4. Las incógnitas se encuentran en el primer miembro de la igualdad y en el segundo miembro de la igualdad. En la tercera ecuación tenemos x sub 1 más x sub 4 igual a 2x sub 3. Las incógnitas se encuentran en el primer miembro y en el segundo miembro de la igualdad. Y además, en estas dos últimas ecuaciones, no se observa la participación de todas las incógnitas, por lo que deberemos ordenar y completar el sistema. Resultando entonces la primera ecuación como estaba, la segunda ecuación se ordena y completa y queda de la siguiente manera. X sub 1 más x sub 2 más 0x sub 3 menos x sub 4 igual a 2. X sub 1 más 0x sub 2 menos 2x sub 3 más x sub 4 igual a 0. De esta manera hemos completado y ordenado el sistema de ecuaciones algebraicas lineales. Si ponemos atención en los términos independientes del sistema, podemos ver que no todos son iguales a 0, razón por la cual decimos que se trata de un sistema de ecuaciones algebraicas no homogéneo. A partir de este sistema completo y ordenado, procedemos a la notación matricial de A. Matriz de los coeficientes. La matriz de los coeficientes tiene el orden 3 por 4. 3, pues 3 son las ecuaciones que intervienen en el sistema. 4, ya que 4 son las incógnitas que participan del mismo. Siendo los elementos de la primera columna los coeficientes que acompañan a los términos de las incógnitas x sub 1. La segunda columna son los coeficientes que acompañan a la incógnita x sub 2 a lo largo de las tres ecuaciones. Y así con las dos columnas restantes. X es la matriz de las incógnitas, matriz columna de orden 4 por 1. Y K es la matriz de los términos independientes, matriz columna de orden 3 por 1. A partir de la identificación de la matriz de los coeficientes, la matriz de las incógnitas y la matriz de los términos independientes, procedemos a la notación matricial del sistema de ecuaciones algebraicas lineales, expresado como el producto de la matriz de los coeficientes por la matriz de las incógnitas igual a la matriz de los términos independientes. Presentamos a continuación un segundo ejemplo. Sistema de tres ecuaciones algebraicas lineales. En la primera ecuación tenemos 3x sub 1 más 4x sub 2 más 5x sub 3 igual a 0. Segunda ecuación, x sub 3 igual a 2x sub 2. Tercera ecuación, x sub 1 igual a 3x sub 3. Como se puede observar, la segunda y la tercera ecuación no están ordenadas ni completas. Por lo tanto, deberemos proceder a ordenar y completar el sistema de ecuaciones algebraicas lineales. Resultando entonces
la primera ecuación como estaba. La segunda ecuación ordenada y completa es 0x sub 1 menos 2x sub 2 más x sub 3 igual a 0. Tercera ecuación, x sub 1 más 0x sub 2 menos 3x sub 3 igual a 0. Si observamos, todos los términos independientes de las ecuaciones del sistema son iguales a 0. Por lo tanto, el sistema de ecuaciones algebraicas lineales es homogéneo. A continuación, procedemos a identificar con B a la matriz de los coeficientes, que para este caso será de orden 3 por 3, una matriz cuadrada, ya que tiene 3 ecuaciones, es decir, 3 filas, y tiene 3 incógnitas. Eso se traduce en 3 columnas. X, la matriz de las incógnitas. X, la matriz de las incógnitas. Matriz de orden 3 por 1. Y la matriz nula de los términos independientes de orden 3 por 1. A continuación, presentamos la notación matricial del sistema, expresada como el producto de la matriz de los coeficientes por la matriz de las incógnitas igual a la matriz nula. Resolver un sistema de ecuaciones algebraicas lineales significa encontrar los valores de las incógnitas, si existen, y que satisfacen o verifican a todas las ecuaciones. O bien encontrar el vector columna X llamado conjunto solución, que reemplazado en la ecuación matricial la verifica. Para resolver un sistema de ecuaciones algebraicas lineales se necesitan algunos conceptos previos. El primero de ellos, que veremos a continuación, es el concepto de la matriz aumentada. Dado un sistema de ecuaciones algebraicas lineales escrito en forma matricial como el producto de la matriz de los coeficientes por la matriz de las incógnitas igual a la matriz de los términos independientes, se llama matriz aumentada a la que se forma de agregar a la matriz de coeficientes la columna de los términos independientes. Veamos a continuación, considerando el ejemplo que vimos anteriormente, el cual habíamos llegado a expresarlo con la notación matricial, la matriz de los coeficientes por la matriz de las incógnitas igual a la matriz de los términos independientes. A partir de esta notación podemos escribir la matriz aumentada que corresponde a este sistema y queda expresada de la siguiente manera. Como se observa, la matriz de los coeficientes era una matriz que tenía 3 filas y 4 columnas. La matriz aumentada tiene las 3 filas, 4 columnas y se adiciona la columna de los términos independientes, simbolizándola como matriz A aumentada con los términos independientes. Otro de los conceptos previos que necesitamos para la resolución de sistemas de ecuaciones algebraicas lineales es el de las operaciones elementales sobre una matriz. Ellas son 3. La multiplicación o división de una línea por un escalar no nulo, permutación de 2 líneas paralelas entre sí,
adición de una línea a otra paralela multiplicada por un escalar. Estas operaciones me permitirán realizar transformaciones sobre una matriz. Otro concepto que veremos es el de las matrices equivalentes. Dos matrices son equivalentes si se puede pasar de una a otra a través de un número finito de operaciones elementales. Si a partir de la matriz A se realizan las operaciones elementales, se obtiene otra matriz, la matriz B. La matriz A es equivalente a la matriz B y su notación es como la que se indica. Presentamos a continuación un ejemplo de matriz equivalente. Observemos la matriz A. La matriz A tiene orden 3 por 4. En la primera fila encontramos los elementos 2, 1, 3, 1. En la segunda fila encontramos los elementos 1, 1, 0, menos 1. Tercera fila, elementos 1, 0, menos 2, 1. Decidimos intercambiar la tercera fila con la primera, obteniendo entonces una matriz equivalente, en donde, si prestamos atención, observen que la primera fila es ahora 1, 0, menos 2, 1. La segunda fila se mantiene y la tercera ahora resulta 2, 1, 3, 1. Esta es una matriz equivalente que se obtuvo a partir de la matriz dada, luego de realizar una de las operaciones elementales sobre la matriz, la de intercambio entre filas. Decidimos ahora a la segunda fila sumarle la primera fila multiplicada por el escalar menos 1. A continuación se detalla cómo se fue trabajando con cada uno de los elementos de la segunda fila y de la primera fila. Y presentamos a continuación la matriz equivalente. Si observamos con atención, la primera fila es 1, 0, menos 2, 1. Y la segunda fila son los elementos que resultaron de realizar las operaciones indicadas entre la segunda fila más la primera fila multiplicada por el escalar menos 1. La tercera fila se mantuvo igual. Si a esta nueva matriz la llamamos B, diremos entonces que la matriz A es equivalente a la matriz B. Otro de los conceptos previos que necesitamos para la resolución de sistemas de ecuaciones algebraicas lineales es rango de una matriz. El rango de una matriz es el orden del determinante de mayor orden no nulo que se puede obtener con los elementos de la matriz. Algunas cuestiones importantes para tener en cuenta. Si la matriz A es de orden n, es decir, una matriz cuadrada, y su determinante es no nulo, el rango de la matriz A es el orden de la matriz. Por otro lado, si la matriz A es de orden n, es decir, cuadrada, y su determinante es nulo, esto nos indica que el rango de la matriz es menor que n. O, si la matriz es rectangular, en estos dos últimos casos, el rango de la matriz A es igual al orden del primer determinante no nulo que se puede obtener de la mayor submatriz cuadrada de A.
A continuación, determinamos qué rango presentan las siguientes matrices. Dada la matriz A, una matriz cuadrada de orden 3, calculamos el valor de su determinante, el cual nos da por resultado 6. Esto nos permite decir que el determinante de la matriz A es no nulo. Decir que el determinante de la matriz es no nulo implica decir que el rango de la matriz A es 3. Veamos otro ejemplo. Supongamos que tenemos una matriz rectangular, la matriz B, de orden 3 por 4. Como sabemos, no es posible calcular el determinante de una matriz rectangular. Por lo tanto, estamos en condiciones de decir que el rango de la matriz B será menor que 4. Se pueden obtener determinantes a partir de la submatriz que se puede formar considerando la primera columna, segunda columna y tercera columna de la matriz B. Su determinante arroja por resultado 0, pues la primera fila resulta de la combinación lineal de la segunda y la tercera. Esto nos permite decir que tenemos que buscar otro determinante que se pueda armar a partir de la matriz B. Consideremos el determinante de la submatriz que tiene la primera columna, segunda columna y cuarta columna. Este determinante también nos da por resultado 0, pues la primera fila es combinación lineal de la segunda y la tercera. Esto nos indica que debemos seguir calculando otro determinante a partir de la submatriz B, pero en esta oportunidad consideraremos la segunda, la tercera y la cuarta columna. El resultado también es 0, pues la primera fila es combinación lineal de la segunda y la tercera. Obtenida las distintas submatrices y calculado los determinantes de cada una de esas submatrices de B, siendo todos estos determinantes de orden 3 nulos, esto nos permite decir que el rango de la matriz B es menor que 3. Consideremos entonces una submatriz, pero en este caso de orden 2. Si observamos, el valor del determinante es 2, es decir, un valor no nulo, lo cual me permite asegurar que el rango de la matriz B es 2. Presentamos a continuación el concepto de matriz escalonada. Una matriz se llama escalonada por fila o simplemente matriz escalonada si cumple con las siguientes condiciones. El primer elemento no nulo de cada fila, llamado pivot, está a la derecha del pivot de la fila anterior. Debajo de cada pivot, los elementos que completan la columna son ceros. Cada fila tiene al comienzo un número mayor de ceros que el renglón anterior. Si hay filas que tienen solo números ceros, estas se encuentran en la parte inferior de la matriz. La matriz escalonada es una matriz equivalente a la dada, ya que se obtiene luego de realizar las operaciones elementales entre filas. Veamos a continuación el siguiente ejemplo. Como podemos observar, la siguiente matriz, en la primera fila, primera columna, el elemento
que ocupa esta posición es 3. A este elemento no nulo, lo llamaremos pivot. Por debajo del pivot completan la columna ceros. Observemos a continuación la segunda fila de la matriz. El primer elemento no nulo se encuentra en la tercera columna. Es -2. A este elemento lo llamaremos pivot. Por debajo del pivot completan la columna ceros. Esta fila tiene al inicio 2 ceros. Observemos la tercera fila. El primer elemento no nulo que aparece se ubica en la cuarta columna. Este elemento llamado pivot completa por debajo del mismo con ceros. Si observamos, al inicio de esta fila presenta 3 ceros. Posee más ceros al inicio que la fila anterior. Observemos la cuarta fila, séptima columna. Allí se encuentra el elemento pivot. Es 4. Por debajo de él completan la columna ceros. Si observamos las dos últimas filas de la matriz, son todas ceros y estas se encuentran al final de la matriz. Cuando abordamos el concepto de rango de una matriz, dijimos que el rango de una matriz es el orden del determinante de mayor orden no nulo que se puede obtener con los elementos de una matriz. A continuación, veremos algunas propiedades. Pero en esta oportunidad, a partir del concepto que estamos estudiando. El rango de una matriz cualquiera y el de su matriz escalonada son iguales. El rango de una matriz escalonada está dado por el número de filas no nulas que presenta dicha matriz. Por lo tanto, observando la cantidad de filas no nulas que presenta nuestro ejemplo, podemos decir que el rango de la matriz E es igual a 4. Seguidamente presentamos la matriz A, matriz de orden 4×5. Nos preguntamos, ¿qué rango tiene la matriz A? De observar el orden que presenta, estamos en condiciones de decir que el rango de la matriz A es menor a 5. Volvemos entonces a preguntarnos, ¿cuál es el rango que presenta la matriz? En este caso, vamos a buscar la matriz escalonada con la finalidad de establecer qué rango tiene la matriz A. Lo primero que debemos hacer es ubicar el elemento pivot. En la primera columna, el elemento que se ubica en la primera fila es 1, elemento no nulo al que elegiremos como pivot. Elegido el pivot, debemos transformar en 0 los elementos que se encuentran por debajo. Para ello, emplearemos las operaciones elementales por fila. Queremos anular el 2, que pertenece a la segunda fila. Entonces, a la primera fila multiplicaremos por el opuesto de 2, es decir, por -2. La operación a realizar será entonces, a la segunda fila sumamos la primera fila multiplicada por el escalar -2. Realizamos las distintas operaciones, terminamos de trabajar con la segunda fila y observemos entonces la tercera fila. El elemento que quiero transformar es 1, por lo que diremos a la tercera fila sumamos la primera fila multiplicada por el escalar -1. Realizamos las operaciones indicadas y observamos luego la cuarta fila.
En ella queremos transformar el 2 en 0, por lo que a la primera fila la multiplicaremos por el opuesto menos 2. Es decir, la operación a realizar será a la cuarta fila sumamos la primera fila multiplicada por el escalar menos 2. Realizadas las operaciones indicadas entre filas, obtenemos una matriz equivalente que tiene por debajo del elemento pivot los elementos restantes de la columna todos ceros. Observemos la segunda fila. El primer elemento no nulo que aparece se ubica en la tercera columna, por lo que este será el elemento pivot, el que se ubica en la tercera columna, segunda fila. Elegido el pivot de la segunda fila, deberemos transformar los elementos abajo restantes de la columna en ceros. Obtener el 0 en la tercera fila, tercera columna, implica realizar la siguiente operación. A la tercera fila sumamos la segunda fila multiplicada por el escalar 1. O simplemente decimos a la tercera fila sumamos la segunda fila. Realizamos las distintas operaciones y observamos a continuación qué sucede en la cuarta fila. Para transformar en 0 el elemento de la cuarta fila, tercera columna, se deberá realizar la siguiente operación. A la cuarta fila sumamos la segunda fila multiplicada por el escalar menos 1. Resolviendo las operaciones indicadas entre filas, obtenemos una nueva matriz equivalente a la dada. Y nos preguntamos, ¿la matriz está escalonada? La respuesta es no, pues podemos observar que la tercera fila es una fila nula, todos sus elementos son ceros, y esta no se encuentra al final de la matriz. Por lo tanto, deberemos intercambiar la cuarta fila con la tercera fila, obteniendo así una nueva matriz equivalente. Observamos luego la tercera fila y el elemento no nulo que aparece se encuentra en la última columna, siendo este el elemento pivot de esa fila. Por debajo de él, el elemento restante de la columna es 0. Y finalmente, la cuarta fila tiene todos sus elementos 0, se ubica al final de la matriz. Si observamos con atención y tenemos presentes las condiciones que debe reunir una matriz escalonada, estamos en condiciones de decir que esta matriz sí se encuentra escalonada. Y recordando las propiedades que mencionamos anteriormente, podemos decir también que el rango de la matriz A y el de su escalonada son iguales. Que el rango de la matriz escalonada, en este caso, para este ejemplo, está dado por la cantidad de filas no nulas que tiene, que en este caso son 3. Es decir, que la matriz escalonada tiene 3 filas no nulas, lo cual permite asegurar que el rango de la matriz A es igual a 3. A continuación, presentamos el concepto de matriz escalonada reducida. Una matriz es escalonada reducida o simplemente matriz reducida de una dada si a las 5 condiciones enunciadas anteriormente para las matrices escalonadas agregamos las siguientes. Los elementos pivot son todos números 1 y cuando hay un elemento pivot, el resto de los elementos de la columna son ceros. Observemos a continuación la estructura que presenta la siguiente matriz. La matriz D es una matriz
de orden 6 por 8. Observemos que en la primera columna el elemento pivot es 1 y los elementos restantes de la columna son ceros. Analicemos la segunda fila. El elemento pivot aparece en la tercera columna, segunda fila. Los elementos restantes de la columna son ceros. El elemento pivot se encuentra a la derecha del pivot de la fila anterior. En la tercera fila, el elemento pivot aparece en la cuarta columna. Los elementos restantes de la columna son ceros. El elemento pivot de la tercera fila aparece a la derecha del elemento pivot de la fila anterior. Al inicio de esta tercera fila tenemos 3 ceros, más ceros de los que tiene el inicio de la fila anterior. En la cuarta fila, séptima columna, aparece el elemento pivot 1. Los restantes elementos de la columna son todos ceros. Se encuentra a la derecha del pivot de la fila anterior y al inicio de la fila tiene más ceros que la cantidad de ceros de la fila anterior. Por lo que estamos en condiciones de decir que esta matriz es escalonada y reducida. Veamos la siguiente propiedad. El rango de una matriz cualquiera y el de su matriz reducida son iguales y está dado por el número de filas no nulas que tiene la matriz reducida o bien por la cantidad de unos que figuran como pivot. Nuestra matriz reducida D, de orden 6 por 8, tiene 4 filas no nulas, 4 pivots iguales a 1. En consecuencia, diremos que esta matriz está escalonada y reducida y tiene rango 4. Veamos los siguientes ejemplos. Tenemos la matriz A, matriz cuadrada de orden 3, y queremos encontrar su matriz escalonada reducida. Para ello, lo primero que tendremos que hacer es elegir el elemento pivot de la primera fila, que para este caso será 1. Sabemos que por debajo del elemento pivot, los elementos restantes de la columna deben ser ceros. Para lograr esa transformación, emplearemos las operaciones elementales por fila sobre la matriz. En la segunda fila vamos a sumar la primera fila multiplicada por menos 2 de manera tal de lograr que ese 2 se transforme en 0. A la tercera fila vamos a sumar la primera fila multiplicada por el escalar 1. De esta manera obtendremos la siguiente matriz equivalente, donde podemos observar que por debajo del elemento pivot los elementos restantes de la columna son ceros. En la segunda fila elegiremos el elemento no nulo, segunda fila, segunda columna 1 como elemento pivot. Y deberemos procurar que los restantes elementos de la columna sean 0. Para ello, en primer lugar, vamos a la tercera fila sumarle la segunda fila multiplicada por menos 1. De esta manera, obtenemos la siguiente matriz equivalente, donde podemos observar que por debajo del elemento pivot tenemos el 0. Pero dijimos que queremos encontrar los restantes elementos de la columna transformados en 0. Por lo tanto, deberemos trabajar sobre la primera fila.
Y para ello, a la primera fila le vamos a sumar la segunda fila, obteniendo entonces la siguiente matriz equivalente, en donde observamos el elemento pivot de la segunda fila y los restantes elementos de la columna, todos ceros. Miremos entonces ahora la tercera fila, en donde en la tercera fila, tercera columna, el elemento no nulo que aparece es -1. Y sabemos que necesitamos un 1. Para ello, a la tercera fila la multiplicaremos por el escalar -1, resultando entonces la siguiente matriz equivalente, y en donde podemos identificar ahora los 3 elementos pivot que necesitamos. Pero observamos que los elementos restantes del pivot de la tercera fila, es decir, los elementos que se ubican por encima de este pivot en la tercera columna, no son todos ceros. Para ello, entonces, deberemos realizar una operación por fila en la primera. Y diremos que a la primera fila sumamos la tercera fila multiplicada por el escalar -2, resultando entonces una matriz escalonada reducida. Si observamos la cantidad de unos que presenta esta matriz escalonada reducida, estamos en condiciones de decir que el rango de la matriz A es igual a 3. Observemos ahora otro ejemplo, la matriz B, matriz cuadrada de orden 3. Y queremos encontrar la matriz escalonada reducida. Nuevamente elegimos el elemento pivot y sabemos que por debajo del pivot necesitamos ceros. Es así que trabajamos sobre la tercera fila, sumamos la primera fila multiplicada por el escalar 1, obteniendo la siguiente matriz equivalente, donde por debajo del elemento pivot los restantes elementos son ceros. Luego, ubicamos el siguiente elemento pivot en la segunda fila y debemos procurar que por debajo de este elemento pivot el elemento restante sea 0. Para ello, entonces, diremos que a la tercera fila vamos a sumar la segunda fila multiplicada por el escalar -2, resultando entonces la siguiente matriz equivalente. Observemos que el elemento pivot de la segunda fila es 1 y los restantes elementos de la columna son ceros. Avancemos ahora a la tercera fila. Y se presenta que todos los elementos son ceros, razón por la cual estamos en condiciones de decir que la matriz se encuentra escalonada y reducida. Si contamos la cantidad de unos que presenta la matriz escalonada reducida, estos son 2. Por lo tanto, nos permite decir que el rango de la matriz B es igual a 2. Pues recuerden las propiedades, las cuales decían que el rango de la matriz y el rango de la matriz reducida son iguales. Bien, para terminar, el último concepto que estudiaremos es el de sistemas equivalentes. Dado un sistema de ecuaciones algebraicas lineales, se pueden encontrar sistemas equivalentes al dado realizando las operaciones elementales entre filas a la matriz de coeficientes del sistema original. Los sistemas equivalentes tienen el mismo conjunto solución. A continuación, te invitamos a ver el segundo video en el cual continuamos con la resolución de sistemas de ecuaciones algebraicas lineales.